Muy bien, bienvenidos a una nueva clase de física. Hoy vamos a realizar el práctico 2 de vectores, ¿no? El práctico 1 era de conversión de unidades y ahora tenemos el práctico 2 de vectores. En este caso, no necesariamente es vectores, sino la resolución de triángulos rectángulos como coadyuvante para el conocimiento de vectores, ¿no? Entonces, bien, vamos por favor a iniciar con esta clase, con este práctico, que es acerca de resolución de triángulos rectángulos para poder hacer los vectores, ¿no? Bien. Bien, entonces en el primer ejercicio nos dice lo siguiente, por favor, vamos a prestar mucha atención. Resolver el siguiente triángulo rectángulo. En el teórico ya habíamos hecho nosotros, en el teórico 2 ya habíamos hecho una resolución, o sea, vimos la teoría e hicimos la resolución de un triángulo. Ahora vamos a realizar otro. Bien, vamos a ir aumentando un poquito la complejidad, nada más. Bien, resolver el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, como nosotros podemos observar acá, nosotros podemos observar que tenemos el ángulo recto D, esto ya nos lo da el ejercicio. Tenemos un ángulo B que no es conocido, tenemos un ángulo C que es de 35 grados y tenemos un cateto o un lado de minúscula que son 10 metros. ¿Por qué este cateto se llama D? Porque su ángulo opuesto es de mayúscula, entonces le corresponde la letra D minúscula, ¿no? A esto entonces también podemos decir que si nosotros tenemos un ángulo B, su cateto opuesto o su lado opuesto va a tener B minúscula. De la misma manera que si nosotros tenemos un ángulo C, si nosotros tenemos un ángulo C, que es este de acá, su cateto opuesto o su lado opuesto contrario va a tener el nombre de C minúscula. Esto es una convención que se hace para que más que nada relacionemos los catetos con sus ángulos opuestos. ¿Bien? Entonces, no se olviden, por favor, de qué es lo que significa resolver un triángulo rectángulo. ¿Qué significaba resolver un triángulo rectángulo? Pues significa encontrar sus tres lados, sus tres catetos y sus tres ángulos, ¿no? Bien, para este caso, nosotros tenemos que encontrar, pues, o decidir cuáles son nuestros datos, ¿verdad? ¿Cuáles serían nuestros datos? Nuestro dato sería el ángulo C en primer lugar. Sí, el ángulo C es un dato, es algo conocido y nos dice que el ángulo C son 35 grados. Otro dato es que el ángulo D, que es este de acá, el ángulo D son 90 grados. Luego nos da otro dato que es que el cateto o el lado D son 10 metros. Ahora, por favor, no me voy a olvidar nunca de que un triángulo rectángulo siempre tiene la hipotenusa, que era la hipotenusa del cateto, el lado más largo, el que tiene más extensión. ¿Dónde está ubicada la hipotenusa? La hipotenusa está ubicada siempre al frente del ángulo D 90 grados. Entonces nosotros ya podemos decir que D es la hipotenusa. ¿Bien? Ahora, tanto como los datos, también tenemos las incógnitas. ¿Qué son las incógnitas? Pues los datos que nosotros no sabemos, los datos que nosotros no conocemos. Para este caso, tenemos que el ángulo B es desconocido, no lo sabemos, ¿sí? Es desconocido. Tenemos además que el cateto B, o sea, este cateto, este lado de acá, nosotros tampoco lo conocemos. No sabemos su valor. No sabemos cuánto vale el cateto B y tampoco sabemos cuánto vale el cateto C. O sea que tenemos dos lados, el lado B y el lado C, que son desconocidos, y tenemos un ángulo desconocido que es el ángulo B. Bien, ¿cómo es que nosotros vamos a abordar siempre la resolución de los triángulos rectángulos? Siempre nosotros vamos a iniciar por conveniencia, ¿no? Podría iniciar por donde usted quiera, pero yo le sugiero que podría iniciar desde el análisis de ángulos, ¿sí? ¿Qué es esto del análisis de ángulos? Pues simplemente buscar cuál es el valor que nos hace falta
dentro de estos tres ángulos, perdón. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el ángulo B, no se olvide por favor que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo son, bueno, de cualquier triángulo son 180 grados. Entonces, fíjese, el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D siempre nos va a dar 180 grados. La suma de los tres ángulos del triángulo siempre nos va a dar 180 grados. ¿Qué estoy haciendo? Estoy formando una ecuación. ¿Sí? Estoy ayudándome de las matemáticas para formar una ecuación. Bien. Ahora, por favor, quiero que ustedes observen que el ángulo que yo no conozco está puesto con rojo. Esto es una ayuda visual muy potente, muy poderosa, para que ustedes puedan distinguir entre datos e incógnitas. Como el ángulo C, perdón, si lo conozco, el ángulo C son 35 grados, pues lo pongo con negro identificando así que sí conozco el ángulo C y que también conozco el ángulo D, ¿sí? Que son los 90 grados. A esto entonces el siguiente paso sería reemplazar, ¿no? He reemplazado, en lugar de poner ángulo C, he puesto 35 grados, en lugar de poner ángulo D, he puesto 90 grados y los 180 grados quedan igual. Ahora el siguiente paso es despejar. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es el ángulo B. Como el ángulo B es la incógnita, pues la despejaremos. ¿Qué estorba para que nosotros despejemos el ángulo B? Pues la verdad que nos estorba el 35 grados y nos estorba el 90 grados. ¿Qué operación matemática están haciendo estas dos? Están sumando, pasarían a restarle al 180 grados. Entonces 180 menos los 90 y menos los 35 grados. Ahí únicamente vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a ver que si restamos 180 menos 90 y menos 35 grados, disculpen, nos sale 55 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya conoceríamos cuánto es este ángulo. Este ángulo de acá serían 55 grados, ¿no? 55. Estos serían 55 grados. Entonces, esto ya no es más una incógnita. Esto ya no es más una incógnita. Podríamos, si quisiéramos, ponerle ya en la parte de datos. El ángulo B, ¿sí? El ángulo B son 55 grados. 55 grados. Excelente. Bien, entonces ya no estaría en incógnita, sino estaría en datos. Avancemos, por favor. Bien, ¿por qué hago ya este análisis de lados? Porque ya conozco los tres ángulos del triángulo. Si ya conozco el ángulo C, el ángulo B y el ángulo D, se acabó el análisis de ángulos y me paso ahora al análisis de lados. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Cuál es esta gran pregunta? ¿Podemos usar el teorema de Pitágoras? Escribámoslo entonces. ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado, o sea, el lado más grande, el lado más largo al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces, si me permiten borrar todo esto de acá, d al cuadrado es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Entonces, esto es el cateto más grande al cuadrado. Y estos dos de acá son sus catetos. Ahora, si ustedes se fijan, yo lo he puesto con rojo. Lo he puesto rojo B y lo he puesto con rojo a la C. Bien, esto dando a notar de que estas dos son incógnitas. Si están con rojo, son incógnitas. No conocemos su valor. ¿Cuál sería la respuesta entonces a la pregunta si podemos usar el teorema de Pitágoras? La respuesta es que no, no podemos usar el teorema de Pitágoras porque la ecuación que comprende al teorema de Pitágoras tiene dos incógnitas. Y si solo tengo una ecuación con dos incógnitas, pues no puedo usar dicha ecuación. ¿De acuerdo? No puedo usar dicha ecuación. ¿Por qué? Pues porque simplemente no tengo el suficiente número de datos en esa ecuación. ¿De acuerdo? Por favor, pasemos al siguiente. Aquí lo que dice, ¿no? Léanlo un momentito, por favor.
Listo, entonces como decía acá, ¿no? Una ecuación, dos incógnitas, no se puede usar el teorema de Pitágoras. Bien, el teorema de Pitágoras ya lo vimos en el teórico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no podemos usar el teorema de Pitágoras, usaremos entonces las funciones trigonométricas, que esto es sumamente importante que ustedes lo sepan utilizar. Usaremos entonces las funciones trigonométricas. ¿Qué función trigonométrica podemos usar? Yo he elegido usar el seno de 35 grados. Ahora usted me podría decir, ¿qué tal, Esteban, si nosotros en lugar del seno de 35 grados hubiésemos podido usar quizá, voy a poner una línea acá, el seno de 55 grados, por ejemplo, ¿no? El seno de 55 grados. ¿Hubiésemos podido usar el seno de 55 grados? Y yo les digo, claro, por supuesto que se podía usar. Claro que se podía usar, solamente que 55 grados, que es esto de acá, hubiese sido el cateto opuesto era B, y yo tomaba B sobre la hipotenusa, que son los 10 metros. Usted podría haber utilizado cualquiera de los dos, ¿sí? Sea el seno de 35 o sea el seno de 55. Para mi caso, pues yo obviamente elegí usar el seno de 35 grados. ¿Por qué? No por nada especial, simplemente lo elegí. Y bien, ¿qué tenemos ahora en esta función trigonométrica del seno de 35 grados? Pues que el seno de 35 grados siempre va a ser igual al cateto opuesto según el SOHCAHTOA. No se olvide que nosotros habíamos visto el SOHCAHTOA. Sí, es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es C, el cateto C, pero como no conocemos el cateto C, no sabemos su valor, yo lo he puesto con rojo igual acá, ¿sí? Entonces, como no conocemos el cateto C, pues bien, simplemente lo ponemos con rojo. Y sobre la hipotenusa es 10 metros, o la letra D, yo le he puesto directamente 10 metros. Si seguimos, por favor, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues lógicamente, despejar el cateto C. Al despejar el cateto C, este 10 que está dividiendo, que está en una fracción dividiendo, pasa a multiplicar a la cantidad que está del otro lado del igual. Esto quiere decir que me quedaría 10 metros por el seno de 35 para despejar al cateto C. Entonces avanzamos. Y como ustedes pueden ver, la letra C ya se quedó sola. Ahora ustedes dirán, ¿por qué estaba del lado derecho de la ecuación y ahora aparece del lado izquierdo? Simplemente por conveniencia, ¿no? Para arreglarle, para que no se vea la incógnita del lado derecho, que eso es muy poco común hacer. Entonces C se ha quedado solita y 10 metros, como se los dije, pasó a multiplicarle al seno de 35 grados. Una vez que tenemos que C es 10 metros por el seno de 35 grados, procedemos a copiar igual. Bueno, error del PowerPoint. No, sino que lo que hacemos es nuestra calculadora, usar nuestra calculadora. Por favor, si tienen una calculadorita a la mano, que deberían, van a multiplicar 10. En la calculadora no se ponen las unidades, así que metros no importa en la calculadora, sino solamente ponga 10 por el seno de 35. No hace falta que ponga grados, lo que sí hace falta que esté su calculadora en degrees, ¿no? En grados. La letra D tiene que aparecer arriba. La D, no la G o la R. ¿Ok? Entonces, 10 por el seno de 35 grados nos da una cantidad de 5.73. Yo lo he tomado con dos cifras significativas. C, el cateto C, esta longitud, la longitud de este lado, ¿sí? La longitud de este lado, quizá no lo aprecien muy bien, voy a pintarlo con un colorcito rojo. La longitud de este lado de aquí mide 5.73 metros. Este lado rojo, ¿sí? Este lado rojo mide 5.73
metros. Bien. Ya entonces podríamos también tachar de las incógnitas a la C, puesto que ya la hemos encontrado. Pero no se olvide que para que un triángulo rectángulo esté resuelto, yo necesito encontrar sus tres ángulos. Tengo uno que es el C, tengo el D y ahora tengo el B. Ya tengo los tres ángulos. Y ahora los tres lados. Ya tengo el lado D y ahora tengo el lado C. Son dos lados, me falta uno más, que es el lado B. Ahora, este lado B usted podría encontrarle por funciones trigonométricas, con el seno de 55, por ejemplo, o el coseno de 35 grados, o podría hallarle con el teorema de Pitágoras. Para variar un poco, ya que en el anterior ejercicio en el teórico yo lo había hecho los dos lados con las funciones trigonométricas, pues me parece prudente que este lado de acá, este lado, el lado B, lo encontremos a través del teorema de Pitágoras. Entonces voy a usar el teorema de Pitágoras. Fíjense, por favor, que pongo ahí que la hipotenusa al cuadrado, que es D, fíjense, enlacemos por favor estas dos ecuaciones. Al principio yo pregunté si podíamos usar el teorema de Pitágoras y les había puesto al principio que no. Luego fíjense, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto B al cuadrado, que no lo conocemos todavía no conocemos a esto, más C al cuadrado. Fíjense, aquí al principio estaba con rojo, porque era una incógnita, y ahora aquí está con negro diciéndonos que es un dato. ¿Esto es verdad? Claro que es verdad, porque C ya lo habíamos encontrado. Bien, ya lo habíamos encontrado a C. Entonces ahora se vuelve un dato. Entonces ahora sí puedo usar el teorema de Pitágoras. Bien, entonces ahora pasaríamos el siguiente paso sería despejar el cateto que estamos buscando. Si para este caso lo que estamos buscando es el cateto B al cuadrado, lógicamente decimos, ¿quién estorba para despejar B al cuadrado? Estorba C al cuadrado. ¿Qué operación matemática está haciendo C al cuadrado sumando? Pues lo pasaríamos al otro lado a restar. Con esto ustedes pueden darse cuenta entonces de que en el siguiente paso la B cuadrado está solita, D cuadrado que estaba del otro lado pasa a restar menos C al cuadrado. Bien, de esta manera nosotros despejamos el cateto B al cuadrado. ¿Y qué será lo que nos depara el siguiente paso? En el siguiente paso reemplazo, en lugar de escribir D al cuadrado, ¿sí? En lugar de escribir D al cuadrado, pongo 10, que es su valor. ¿Cuánto vale la D? ¿Sí? ¿Cuánto vale la D? La D vale 10 metros. Tiene un valor de 10 metros, entonces eso lo he puesto acá, 10. ¿Y cuánto vale la C? La C, la C vale 5.73 metros, por eso nosotros hemos puesto 5.73 acá. Ahora, pues obviamente lo que tenemos que hacer es que lo que está en el cuadrado, fíjese, aquí dice B cuadrado, pero a nosotros no nos interesa B cuadrado porque aquí solo pregunta por la B. ¿Qué hacemos? Pues lógicamente haríamos raíz de un lado, raíz del otro lado, para que la raíz y el cuadrado se eliminen y nos quede solamente la B, ¿no? O lo que también se suele decir, pasamos, si pasamos este cuadrado al otro lado, pero ya no pasa como cuadrado, sino pasa como raíz cuadrada. Lo total es que nos queda B. Sí, lo total es que nos queda B es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 5.73 al cuadrado. Una vez que hacemos esto, por favor, sí, una vez que nosotros hacemos esto, escribimos en nuestra raíz, ¿no? En nuestra calculadora, raíz cuadrada de 10 al cuadrado, menos 5.73 al cuadrado. ¿En qué nos resulta esto? Según la calculadora, esto es igual a 8.195, que podríamos redondear a 2, ¿no? O sea, a 8.2 metros.
De esta manera encontraríamos el último lado, ¿sí? El último lado que es B, que equivale a 8.2. Entonces tenemos un ángulo, dos ángulos, tres ángulos. Fíjense, estoy poniendo con rojo los ángulos. Ya tenemos los tres ángulos. Ahora vamos a poner con colorcito azul los lados. Tengo un lado, tengo dos lados y tengo tres lados. ¿Qué quiere decir esto? Pues mis estimados y estimadas, pues que simple y llanamente hemos terminado este ejercicio de resolución de triángulos rectángulos. Al tener tres ángulos y tener tres lados, pues obviamente hemos resuelto ya el ejercicio. No sé si alguna de las dos tiene alguna pregunta. No, Liz. Ok. Si no tienen ninguna pregunta, pues entonces avanzaría al siguiente ejercicio, que espero que me dé el tiempo para resolverlo. Vamos ahora a resolver el siguiente triángulo rectángulo, aunque sería claramente resolver los siguientes triángulos rectángulos. Como nosotros podemos observar aquí, tenemos dos triángulos rectángulos. Tenemos el triángulo que voy a poner con rojo, que voy a marcar con rojo. Este triángulo ABC. Y tenemos el otro triángulo que lo marcaré con azul, que es el triángulo DEC. Hay dos triángulos rectángulos, lo que quiere decir que vamos a tener que resolver los dos. Entonces, pues obviamente, para resolverlos vamos a ver cuáles son los datos que nosotros tenemos. O sea, si aquí tenemos el ángulo B, si tenemos el ángulo B, lo lógico es, disculpar, lo lógico es que el cateto de acá se llame B. O si quieren, podrían ponerle AC también. ¿No? Bien. Además de eso, tenemos que este cateto de acá se llamaría C, podríamos llamarlo C, aunque aquí lo llaman AB, ¿no? Aquí lo llaman el cateto AB y acá el cateto DC. Y acá nos da una cuestión, ¿no? Que el cateto AB, o sea, este ladito que estoy pintando de azul, el lado AB es igual al lado DC, o sea que tiene la misma longitud. Esto, AB, tiene la misma longitud que DC. Eso es un dato muy interesante, ya que si hallamos el lado C, podríamos hallar el otro lado C, que de hecho así es como le llaman. Bien. Luego, ¿qué otro dato nos da? El otro dato que nos da es que dos veces de C, o sea que la longitud de EC, si lo multiplico por 2, sería toda la longitud de BC. Por lo tanto, lo que podemos suponer, si son dos veces de C, una vez BC, es que E es un punto medio. E es la mitad entre B y C. E es la mitad. Eso es un dato también muy interesante, ya que nosotros podemos decir que la longitud que salga de acá es la misma longitud que salga de acá. Si BC, si BC son 47 centímetros, pues lógicamente nosotros vamos a ver que eso nos da como dato la mitad. A ver, ¿cuáles son nuestros datos? Nuestros datos son el ángulo D, que son 28 grados, es este ángulo de acá, como ustedes pueden ver. Son 28 grados ese ángulo de ahí. Tenemos el dato de que el ángulo B son 90 grados, este ángulo de acá son 90 grados. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos que el ángulo C es 35 grados, ¿sí? Bueno, esto no lo podríamos decir. Sí, esto no lo podríamos decir. El ángulo C no son 35 grados, sino que son 90 grados. Bien, ahora, la longitud, sí, ahora, la longitud del cateto BC, lo que les decía que es BC, es lo que yo voy a pintarle de rojo ahora. ¿Qué es la longitud de BC? Es la longitud desde aquí hasta acá. Bien.
Es la longitud desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá mide 47 centímetros. Pero como me decía que EC es la mitad de BC, EC son 23.5 centímetros. ¿Qué es 47 dividido 2? ¿Qué es EC? Es lo que yo voy a pintar de azul ahora, que es la mitad de BC. Bien, ¿estos datos nos ayudan? Claro que nos ayudan. Claro que nos ayudan. ¿A qué nos ayudan? A conocer también las incógnitas. El ángulo E es una incógnita. ¿Sí? El ángulo E es una incógnita y es este ángulo de acá. ¿Por qué quiero conocer yo este ángulo de acá, este ángulo E? Porque forma parte del triángulo de EC, que es el triángulo rojo que yo estoy poniendo. Entonces, el ángulo E es algo que yo no conozco. El ángulo A es algo que yo tampoco conozco, que es este ángulo de acá, el ángulo A. ¿Y por qué es importante conocer ese ángulo? Pues ese ángulo forma parte del triángulo ABC, que estoy pintándolo de azul. Bien. Entonces, esos son los dos ángulos que nosotros no conocemos. No conocemos el ángulo E, no conocemos el ángulo A. Tampoco conoceríamos el ángulo ECA. Ahora a usted capaz le parece un poco nuevo esto de ¿qué es esto del ángulo SA? Entonces vamos a hacer SA. ECA. ¿Cuál es el ángulo que se formó entre E, C y A? Pues se ha formado este ángulo de acá. Entonces fíjese, porque si yo dijera ángulo C, esto estaría diciendo todo este ángulo, que es un ángulo recto, claramente. Entonces, no digo ángulo C, sino digo ángulo ECA. ¿Por qué ángulo ECA? Porque es lo que se forma entre la letra E, la letra C y la letra A, se me forma este ángulo de aquí. Entonces, ese ángulo también es desconocido y es muy importante conocerlo porque es parte del triángulo. Parte del triángulo ABC. ABC. Entonces tengo el ángulo A, tengo el ángulo SA y tengo el ángulo recto. Bien, una vez que hemos identificado todos estos elementos y saber que tampoco conocemos el cateto B es todo este cateto, el cateto B es todo este cateto, también podría llamarlo cateto AC por la unión de las dos letras, pero yo le he decidido llamar B, el cateto B. Bien. Tampoco sabemos el cateto C, que también lo voy a pintar de azul acá. No conocemos este cateto C, no conocemos este cateto C. Bien, simplemente es cuestión de analizarle todos los datos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar el primer triángulo. ¿Sí? Vamos a separar el primer triángulo. Y yo he decidido pintarle de azul. Bien, entonces, ¿qué tenemos en el primer triángulo? Tenemos el ángulo A, claramente. Tenemos el ángulo C. Tenemos el ángulo B. Perdón la desprolijidad de la letra. Ya estoy por conseguir un lápiz óptico. Bien, ¿y qué además teníamos dentro de esos ángulos? ¿No? O sea, dentro de este triángulo tendríamos el cateto B, tenemos el cateto C y tenemos el cateto BC. ¿No? El cateto BC, que yo lo voy a poner el cateto A. Bien, ¿qué vamos a hacer? Se supone que nosotros debemos conocer los ángulos. ¿Qué ángulo conozco? Conozco este ángulo que es de 90 grados. Vamos a ponerlo acá. El ángulo B es de 90 grados. ¿Conozco este ángulo? ¿Este ángulo C lo conozco? No lo conozco, entonces lo voy a poner por acá. Al ángulo C no lo conocemos. ¿Qué más no conocemos? No conocemos el cateto B, no conocemos el cateto B, no conocemos el cateto C o lado. Entonces, tantas cosas que no conocemos. ¿Qué sí conozco? ¿Qué sí conocemos? Pues bueno, fácil. Lo que sí conozco es el ángulo B. Sí conozco el lado A, el cateto A. Sí conozco el cateto A. El cateto A es BC. El cateto A es BC, o sea, 47 centímetros. 47 centímetros. ¿Ok?
¿Y qué más? ¿Qué más tendríamos nosotros por hacer? Pues bueno, eh, tenemos dos lados que no conocemos, tenemos dos ángulos que no conocemos, ¿sí? Dos ángulos que no conocemos. Podríamos procurar recurrir a una función trigonométrica, ¿sí? Ya nos quedan 10 minutos solamente. Entonces, si yo recurro, por ejemplo, a alguna función trigonométrica, eh, por ejemplo, si yo pusiera, vamos a escoger el ángulo A, ¿sí? Vamos a escoger el ángulo A. Pero a este ángulo A yo le voy a poner un nombre, le voy a poner alfa, ¿sí? Le voy a poner la letra griega alfa. Entonces yo voy a poner seno, seno del ángulo alfa, seno del ángulo alfa. Como el ángulo alfa es desconocido, no conozco el ángulo alfa, el ángulo A. Podría también ponerle ángulo A. Lo ponemos con rojo, ¿no? Seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto a alfa? Es el cateto A. Pero lógicamente el cateto A yo sí lo conozco. Y sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el cateto B, ¿sí? Es el cateto B. Ahora, el cateto B no lo conozco, está entre mis incógnitas. Entonces, fíjense, la pregunta acá es, ¿podríamos nosotros utilizar esta función trigonométrica para encontrar alguno de los lados? Y la respuesta es no. No podemos usar nosotros esta ecuación de una función trigonométrica porque tenemos dos incógnitas. Tenemos la incógnita de alfa, que es el ángulo A, y tenemos la incógnita de la hipotenusa, que es B. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo no podemos usar esta función trigonométrica. Ahora, ¿qué pasaría si tratáramos de usar, por ejemplo, qué sé yo, el coseno? El coseno de alfa sería cateto adyacente, en lugar de A sería la C, sobre la hipotenusa, que es la B, y sería otra vez una incógnita. Bien, entonces a nosotros no nos está ayudando este triángulo. ¿Por qué no nos está ayudando este triángulo? Porque nosotros siempre debemos tener por lo menos tres datos. Escuchen lo que les digo, que esto es muy importante. En todo triángulo rectángulo necesitamos tener por lo menos tres lados y que uno de esos tres lados, uno sea un lado. Acá tenemos tres datos, no tenemos tres datos, tenemos solamente dos. Si tenemos solamente dos datos, pues no nos va a ayudar el primer triángulo. En el primer triángulo no voy a poder encontrar nada. ¿Qué hacemos entonces si no se puede encontrar nada en el primer triángulo? Pues separamos el segundo triángulo. ¿Qué tenemos en el segundo triángulo? Pues fácil, en el segundo triángulo tenemos el ángulo D que son 28 grados, tenemos el ángulo C que es totalmente, ¿sí? Que es 90 grados acá, que es el ángulo C, y el ángulo E de acá, que no lo conocemos. Esto no lo conocemos. Bien, ahora, ¿conocemos la longitud de EC? Claro, conocemos la longitud de EC, es un dato, y es la mitad, lo que les decía, ¿no? Es la mitad de BC. La mitad de BC, si BC era 47 centímetros, BC era 47 centímetros, la longitud del lado EC era la mitad. ¿Cuánto era la mitad de 47? Pues podemos dividirlo. 47 dividido 2 es igual a 23.5. Entonces D es 23.5. Vamos a ponerlo aquí. EC es igual a 23.5. 23.5 centímetros.
Entonces no se olvide, conocemos al ángulo D, no conocemos el ángulo E, conocemos el ángulo C, y sí conocemos a esto que yo le voy a poner D, la longitud D. Esta hipotenusa de acá no la conocemos, sería el cateto C, y esto sería el cateto E. Bien, ahora si es que hay conflicto con los nombres, no hay ningún problema. Yo lo puedo poner, por ejemplo, a esto, a la hipotenusa lo podemos poner H, sin ningún problema, H de hipotenusa, y a esto, pues, la longitud E, por ejemplo. Ahora sí, yo voy a usar, por ejemplo, el seno, el seno del ángulo de 28 grados, porque eso es un ángulo que yo conozco. ¿Dónde está ubicado el ángulo de 28 grados? Pues acá. ¿Por qué necesito saber la ubicación del ángulo de 28 grados? Para saber qué es cateto opuesto, el seno es cateto opuesto, que es la longitud D. La longitud D son 23.5 centímetros. 23.5 centímetros. Perdón la desprolijidad, pero es que estoy escribiendo como puedo. 23.5 centímetros. Sí, 23.5 centímetros sobre la hipotenusa que es H, pero la hipotenusa yo no la conozco. No nos dio la longitud de este lado, le voy a poner H. Ahora, el proceso de despeje ustedes ya lo conocen. Esta H que está dividiendo pasaría a multiplicar al seno. H por el seno de 28 grados. H por el seno de 28 grados. Y eso va a ser igual a 23.5 centímetros. 23.5 centímetros. Bien, ahora ustedes se preguntan, ¿qué estorba para que yo solo conozca la H? Pues lo que estorba para solo conocer la H es el seno de 28. ¿Qué está haciendo el seno de 28? Está multiplicando. Entonces, de multiplicar, pasaría a dividir. H es igual, línea de fracción. ¿Quién estaba del otro lado? 23.5. Lo escribo. 23.5 centímetros sobre el seno de 28 grados. Sobre el seno de 28 grados. Bien. Luego, si nosotros despejamos H, ya H, que ya está despejada, solamente vamos a poner en nuestra calculadora cuánto es 23.5 dividido el seno de 28 grados. Eso nos va a dar una cantidad de 50.05. Lo vamos a escribir por acá. 50.05 centímetros. Y centímetros acá. Bien. Ahora, la pregunta es, pero Esteban, ¿para qué querés la hipotenusa si lo que tú necesitas lógicamente es el lado E, que es este lado de acá? Porque si conoces el lado E del triángulo, del segundo triángulo, conoces también la longitud de acá y ya no habría más el problema de las incógnitas. Y sí, la hipotenusa nos va a ayudar a eso. Así que ahora en lugar del seno vamos a utilizar el coseno. Entonces voy a escribir acá el coseno de 28 grados, el coseno de 28 grados, esto es un 2, va a ser igual a el cateto adyacente, el adyacente a 28 grados, que yo lo he nombrado el cateto E, vamos a poner aquí el cateto E, sobre la hipotenusa, que son los 50.05 centímetros. Ponemos acá 50.05
centímetros. Bien, como se nos está acabando el tiempo, pues, mis estimadas, vamos a seguir con esto. O sea, yo les voy a mandar